ahora se prestó la ocasión y una invitada de esas pesadas, Pues es que sí, no le digas así, güey, se va a traumar. Si digo, pesada, no. Ligera, o sea, es que es supervisora, cabrón. ¿Sí? Supervisora, pero gracias a ti, porque tú la contactaste, nos está acompañando en este episodio 19, donde vamos a hablar sobre la educación preescolar y pospandemia, pero qué mejor que ella se presente. No habían hablado de educación preescolar, ¿verdad? Nunca, por eso está con madre el tema. Sí. Muy bien. Pues hola, ¿qué tal? Yo soy la maestra Itzel Dávila, soy supervisora de zona de preescolar, como ya bien mencionó Dani, y estoy yo en área rural, desde Pesquería, Marín, Doctor González y Cerral. Pues, y es la maestra del video de la CEP. Para los que no lo han visto, pueden buscarlo, aquí vamos a dejar el link. Aquí abajo. Eso sí. Pero bueno, vamos a ver un poquito de preescolar. Gracias por haberme invitado. Que la verdad es un gusto porque, como ella dice... Es que son espacios que nosotros no alcanzamos ni en la cotidianidad, ni siquiera en la imaginación. O sea, mi experiencia con la educación preescolar está vinculada a mis hijos. ¿Sí? O sea, yo alguna vez en un curso tuve compañeras de preescolar, pero su dinamismo, su actitud, me cambió la visión, güey. O sea, no. Son las que están más macizas, son las que están primero, son las que están siempre. Son las que decimos sí sin chistar. Creo que es una labor, la verdad, de admirar, o sea, porque es lo que las que hacen más material. Las planeaciones y sobre todo eso, las que tenemos más disposición, lo que la autoridad nos diga, ahí estamos. Y el pago no será así, que digas tú. Somos el nivel peor pagado. Ahí debería de haber sí, ¿no? Están como el fútbol femenil. Así es. Sí, güey. Así es. Tenemos acá el ejemplo de Tigres y Rayados que están duro y arriba y es exactamente la diferencia entre los pagos. La madre. Acá se meten una chinga con los niños más pequeños y con los más gorrosos, güey. ¿Cuándo le has limpiado el fundillo a un niño de secundaria, güey? Bueno, tampoco hacemos eso, pero pues en una de esas... Pero tenemos que estar estamos al pendiente de eso. No, es que no podemos, pero ¿sabes por qué? No porque una maestra de preescolar no tenga el corazón y la atención para hacerlo, porque luego te metes en broncas. Pues claro, por el aspecto legal. Sí, entonces mejor lo que haces es darles a la mamá, pasó esto señora, venga a la escuela. Y creo que a veces no ha tenido ¿cómo le puedo decir? Las mamás a veces son injustas con las maestras, porque no sé que quieren que la maestra haga todo, y en la casa también es importante que ellas hagan. ¿Qué pasa con eso? Porque a veces en el kinder... ¿Ustedes hacen alguna labor? Jardín de niños. Por favor, güey. Si no estás en Alemania, pinche güero. No, y eso es otra cosa que yo aprendí. No, es que es otra cosa que yo aprendí ya en la normal y así. El kinder no es el concepto, jardín de niños. Jardín de niños. De hecho, aquí enfrente yo. Es más, se llama preescolar, güey. Chingar a su madre, ni siquiera es. Ok. Entonces sí, pero. Ni kindergarten. Ni jardín de niños, es preescolar. Es más, de hecho está mal el concepto, ¿no? Porque ya están escolarizados. Entonces, pero bueno, nosotros educación con morrillos. Somos mucho de jardín de niños, así, al menos en las maestras preescolares así somos. Ok, jardín de niños. ¿Qué pasa con el labor de ustedes que a veces las mamás quieren que se haga todo en el aula del jardín de niños y dicen, ya llego aquí y yo ya me deslindo de la educación de esos niños? Y sí. O sea, tal cual lo dijiste, yo ya estuve los primeros años de mi vida en casa, entonces yo hice lo que pude, ¿verdad? Entonces, para la que le toca ahora es a la maestra, y entonces esa es la palabra, bien lo dijiste. ¿Es que es guardería o qué chingada? Nos ven como guardería. Mal o sea, pedo. Deslindarse. ¿Por qué? Porque realmente en el preescolar, si viera, el aprendizaje es enorme, son los cimientos, que está muy trillado, pero realmente lo son. Entonces a nosotros nos ven nada más porque estamos 3 horas nada más en la escuela. Entonces ellos nosotros nos ven como guardería, o sea que con que me lo entretengan un ratito para que yo mamá pueda hacer mis vueltas, para que yo pueda hacer mi malabailo o hacer lo que sea que tenga que hacer, irse al gym. Irse al gym o lo que sea, hacer el quehacer en casa, porque pues yo te digo, yo estoy en zona rural, entonces así nos ven malamente. Entonces siempre las mamás le dan más prioridad o le dan más importancia cuando sus hijos están en tercero de preescolar. ¿Por qué? Porque ya van a la escuela, así nos dicen, a la escuela. Esto no es escuela. A ver, exacto, a ver señora, esto también es escuela. Entonces, cuando ya están en tercero es cuando les dan más importancia a
me pongo a hacer tareas, lo que me pida la maestra, porque mi niño ya va a la primaria. Entonces, para las mamás, es la educación formal empieza en la primaria. Y es cuando te digo, se ponen así a lo que me pida la maestra, porque yo necesito mi certificado para poder escribir en la primaria. Tal vez de ahí la visión de que si la escolaridad empieza en la primaria, Para ellas. pues sí, claro. Pues entonces prepáramelo para la primaria, ¿no? Como que me lo vas enseñando a leer y escribir. Sí, porque a veces, bueno, aquí una pregunta, ¿cuáles serían las bases que debe dejar preescolar para los niños? Porque a veces se quejan los de primaria, es que no viene con esto, o no sabe leer, o no sabe los números, o no sabe esto. Entonces, ¿cuáles serían las bases que debe dejar el jardín de niños para el siguiente ciclo, para el siguiente nivel educativo? Nivel educativo? Sí, claro, porque mira, las mamás también se crean esta imagen, porque a final de cuentas pues ellas desconocen, ¿no? de la cuestión de la educación. Entonces, ¿por qué ellas se crean una imagen? ¿Por qué? Porque cuando llegan a la primaria, el maestro de primaria les dice precisamente, pues entonces, ¿qué le enseñaron en preescolar? La maestra, ¿qué le enseñó? ¿Qué le dijo? Entonces las mamás piensan que en preescolar se debe enseñar a leer, a escribir, cuando el programa de estudios no lo marca así. Y a pesar de que cada vez que nosotros iniciamos un ciclo escolar, juntamos a las mamás y les mostramos el plan de estudios, les mostramos lo que deben de los niños salir al tercero de preescolar, y aún así las mamás están enfáticas, muy enfáticas en que no, que me escriba y que me lea. Entonces, ahí yo siento que las mamás se crean esta imagen porque precisamente es el maestro de primaria, maestros de primaria, pero eso es que la verdad eso sucede. Pues después aquí vendrán a defenderse. Oye, pero es que el maestro de primaria es que le enseñaron en el preescolar. Entonces, ahora, una pregunta ahí. Y preescolar, fuerte, preescolar desconoce nuestro programa de estudios. ¿Cómo le haces desde tu puesto de supervisión, o sea, desde tu rol profesional, con las directoras de la secundaria, con las directoras del preescolar, para ir rompiendo esa imagen que se tiene del preescolar, para que puedan lidiar con los padres de familia que le dicen, pues es que mis hijos de aquí tienen que aprender a leer y tienen que aprender a escribir? ¿Sí? Y las mamás, déjame te digo, pero las maestras se presionan por la presión social del padre familia, sí, por la presión social, y luego pues tienen nada más a su director, güey, o a su directora para quejarse, pues que estos pinches, bla, bla, bla. Pero luego el director solamente tiene supervisión. ¿Cómo les das paz? ¿Cómo les dices, a ver, no, aquí la visión no es que sepan escribir y que sepan leer? ¿Cómo les doy paz con el programa de estudios? Pero luego el caminito es, si tú le dices al director, el director le tiene que dar paz al profesor, el profesor le tiene que dar paz al padre de familia. Desde tu posición hay varios escaloncitos, ¿no? Pero cómo se sienten a gustos o terminan cediendo ante la presión y dicen, no, bueno, chingue su madre, pues enseñarlo a leer. No ceden, fíjate que no ceden, porque eso es lo que me ha pasado. O sea, yo desde la supervisión me toca a mí no nada más lo administrativo, lo pedagógico, y pues ahorita con esto de que sacaron, que tenemos ATPs, ¿verdad? Y que pues yo nada más tengo ATP por reconocimiento, entonces nos apegamos mucho de ellas, pero aquí lo que sí hacemos es, yo siempre he sido, el papel, el programa habla, entonces yo siempre cuando doy una instrucción o lo que sea, aquí está, lo digo a los directores lo hacen a sus maestros, y los maestros lo hacen con los padres de familia. Y los padres de familia pueden a veces seguir exigiendo, pero llega un momento en que entienden, pero sí nos cuesta mucho trabajo, pero sí entienden de que el papel de preescolar no es que salgan, por ejemplo, lo que ellos siempre quieren, leyendo y escribiendo. Entonces, y fíjate, y si llegan al principio de que póngamela a hacer planes, las planes ya no son parte de... ¿Por qué? Porque ellas a lo mejor, cuando ellas estaban en el preescolar, así les tocó. O de que bolitas y palitos. Si vieras a mí cómo me choca que cuando nos digan de que ay preescolar que ay te ¿cuánto pues ni sacaste? Que fueras chivo, güey, ¿Cuánto sacaste en tu materia de bolitas, de bolitas y palitos? Pero se siente bien feo. Pero se siente bien feo porque los mismos maestros de primaria y secundaria son los que nos hacen esa burla. Entonces decimos, pues somos de los mismos. O sea, ¿por qué me dices eso? Se echan culpas, ¿no? Cada vez que... Es que es muy fácil, es la naturaleza del ser humano echar culpas. Sí, ¿no? Secundaria, primaria, preescolar. Exactamente, entonces no, pero la verdad es que lo que yo sí puedo comentar es de que el preescolar no está para enseñar a los niños a leer y escribir. Si el niño te lo pide, si su proceso cognitivo te lo da, te lo demanda, adelante.
Ya le va. preparadas para eso. Entonces estás diciendo para lo que no está. Pero Y- entonces para qué está. Correcto. Que eso es importante, ¿verdad? Las maestras de preescolar los niños en edades preescolares están para aprender vivenciando. Muy bien. Ellos vivencian, todos los aprendizajes se vivencian. Las bolitas y los palitos también se vivencian. No, porque a ¿Cómo ver, no? a ver, Yo dime estoy- tú, ¿qué tú puedes pensar que el alumno aprende con eso? Por ejemplo, maestras me han dicho, es que afloja la mano. ¿Afloja la mano para qué? A ver, ¿para qué? Pues para tener la guanga, güey. Entonces yo les digo ¿No a las será para cuando maestras, escriben que tengan esa por ejemplo, en desarrollo nuestros motriz? tiempos, No, sí, pero hay pero otras actividades Para que tú dibujar, puedes güey. hacer Para eso. dibujar. Yo te iba a decir, no. O sea, en las bolitas y palitos no implica tanto el escribir. Porque cuando escriben, luego tienen la pinche letra de la chingada, Y güey. luego a esa edad Y ni le- siquiera agarran bien el lápiz tampoco. Y les dices, no, es que dibújala. Ah, pendejo, entonces ayúdame a dibujar, güey. O sea, dime, bueno, haz el sol, ¿verdad? Haz el sol, ¿sí? Haz la luna, enséñame a dibujar. Y cuando aprenda a dibujar, ahora dime, esa es la O, ¿sí? Esa es la U, esa es la I, porque ya las dibujé, güey. De hecho, la escritura es una expresión también Sí, de es un comunicación, güey, lenguaje, claro. de lenguaje, sí. Ujú. Creo Así que en jardín de niños deben de aprender más seguir ciertos trazos, ¿no? Deben de, más que de círculo de política. Trazos madres, güey. O No. sea, en preescolar lo que tienen que aprender es a destetarse de la familia y a socializar Pero no, con los otros, En lo güey. motriz no deben desarrollarse en algo también. Bueno. No, hay en los motricidad, motriz sí, hay ahí motricidad, está, güey. Así es, claro, de Sí. tomar ciertos- claro, pero no es un puto lápiz, güey. No. Entonces, por ejemplo, tú me preguntas, el deber ser de preescolar, vivencia. Los alumnos de preescolar tienen que vivenciar los aprendizajes para que puedan adquirir. Te pregunto esto porque, digo, a veces en el maternal o antes de... Educación inicial. Te mamaste, o sea, ya te dicen, pasaste ahí va. hasta No, un año, 2 años. Pero lo que sigue es preescolar. Se supone que si en maternal enseñan algo, en preescolar deben enseñar el seguimiento de eso. Entonces, a veces me han comentado de que enséñale a tu hija a hacer trazos rectos o a seguir cierta lección. Déjate, te digo algo. Entonces, digo, El nivel maternal no es Educación oficial. inicial. No. Educación Ok, inicial. educación inicial o maternal. ¿Para qué? No está en la educación No básica. está, güey. ¿Sí está? No. En la forma del artículo, claro que sí. Échale, eso me gusta. Ya, bueno, ahora con la reforma del artículo, la educación inicial ya forma parte, ya hay un programa de estudios de educación inicial. Entonces, ¿a cuántos años nos fuimos? ¿Cómo? ¿A cuántos años? De educación básica. La educación inicial es desde los 45 días hasta los 3 años, preescolar es de los 3 a los 6. No, pero ahí voy. Pero sí está, hay un programa. Tienes de estudios. tienes 3 de secundaria, 6 de primaria. Ah, 9. pues no. Otra cosa es que no es obligatoria. Ahí voy. Ujú. Sí, Así la es. cagué, güey. Sí, Sí, o sea, dije, otra cosa es que no es obligatoria. sí, es que quise Pero decir ya obligatoria. existe, o sea. Y en la obligatoria alcanza hasta la prepa, güey. O sea, Sí, a la exacto. chingada. Sí, No, no, la andaba como Pero que medio existe despecando. la educación inicial ya está como tal, o sea, lo Sí, que ya está, conocemos ya hay como un maternal, programa. Ya, Ya hay un exactamente. programa, ok. Ya tiene más un perfil. Sí, ¿Y tú crees que en ese programa de educación inicial hay atrasos? Cuando es un pinche huerquillo de 2 años, güey. Hay atrasos como Yo trabajé como en meta guarderías y o como jamás, propósito. Bueno, ni ahí- jamás. el propósito- es que el a mí me han propósito dicho que central- falta hacer trazos. No, pues bueno, entonces ya te están Entonces, diciendo por aquí el ejemplo, especialista. a mí me toca, te digo, que las maestras, es que para que suelte, porque yo voy a las visitas con las maestras y me dicen, es que es para que suelte la mano para escribir. ¿Para que suelte la mano de qué, maestra? Ok. De la O sea, mamá. hay otras maneras. Entonces yo les digo, si la mamá te pide, porque todavía existe, hay mamás que todavía te piden estos cuadernos de actividades de que líneas punteadas Sí. y que tú vas siguiendo. Ándale. Pues las No. venden ahí en el Guerrero. Entonces yo le digo, a ver, maestra, tú eres una profesional de la educación. Ok, Tú, ok. ella no. Entonces tú le vas a decir, ¿sabe qué, señora? Mi trabajo aquí con su hijo es, y lo que nos marca el programa, si usted gusta, lo puede hacer en su casa, pero aquí no voy a hacer eso. Y tampoco lo voy a encargar de tarea. Porque me tocaba también de que allá en el área rural están muy acostumbradas a que un cuaderno de actividades, ¿sabes? Y vienen esas cosas Ándale. de, Bueno, te no, comento eso. yo no se lo voy a pedir. Yo no. ¿Por qué? Porque yo soy un profesional de educación y yo sé cuál es mi papel aquí en la educación preescolar. Si usted lo gusta hacer, allá es usted, sus tiempos libres, hágalo. O sea, De hecho, muchas actividades del Pero yo preescolar no. terminan siendo para la mamá, ¿no? no, una buena maestra, una buena educadora no es para la mamá.
porque volvemos a lo mismo, se trata de vivenciar. Por ejemplo, ahorita en la pandemia. Obvio, y de hecho ahí me gustaba, Sí. era como que lo siguiente, ¿no? O sea, cuando las tienes ahí, les avientas una actividad vivencial Es para, que todo es para vivencial. trabajar el Día Internacional de la Alimentación. ¿Eh? Y les pides que vayan disfrazados de maíz. ¿Sí? ¿Qué gana el niño vestirse de maíz? No, pues nada. ¿Y quién lo vistió de maíz? Bajarse La mamá, ¿Y quién porque se la partió- mamá y te quién- lo pide. ¿Y te quién lo se partió la exige. madre, güey, Buscando el disfraz, haciéndolo, claro. Sí, entonces el porque son trabajo fue para la mamá. creencias. Exacto. De Pero porque acuerdo. ella quiere. Sí, pues está bien. Y porque se va a tomar Es para el fotos, recuerdo, las va para a el subir al recuerdo. pinche Facebook o las va a poner en un Orgulloso de mi hijo, con lo madre. amo. Sí, pero entendemos que eso no tiene nada que ver con la educación del alumno. Y con eso no tiene nada que ver que el niño ya va a adquirir el buen comer por Así vestirlo es, de maíz. no va a por estar vestirlo- gordo. Sí. O sea, está con por madre. vestirlo o sea. de maíz. No, pero no o lo he de preparado tomate. todavía. Sí, pues es que eso nosotros nos reímos, pero pues es un punto crítico, güey. O sea, Es que las mamás te lo piden, Dani, te juro, te lo piden. Así, maestra, El ¿qué va a convivio de pedir? primavera. El convivio de primavera, por ejemplo. pinche disfrazado de girasol, güey. Ahí va El el niño pobre todo güey. agüitado así, flaquito Ya así, ves. cabezón así. Y luego que venga vestido de tigre y le saca la guiñaca. Excelente. Yo no veo una mala lógica ahí. Pero bueno, entonces las mamás están acostumbradas a eso. ¿Por qué? Porque ellas cuando fueron al preescolar fue lo que ellas vivieron. Entonces quieren que sus hijos, pero la verdad es que las cosas han cambiado, tantas reformas que han habido en los programas, que ha habido en los programas de estudios y las mamás quieren estar atenidas a lo que era el del pasado y no, o sea, entonces yo siento que esas prácticas, ok, bien, las haces, se puede, pero no es obligación del preescolar que las hagas. Entonces están súper acostumbradas al disfraz de primavera, a la reina de la primavera, al disfraz de el plato del buen comer y que el desfile de la ONU. No. Ahora, nosotros sabemos que obligatorias son 3 asambleas, la de la independencia, la del 20 de noviembre y la de marzo. Igual el pinche huerco que en el kinder fue Benito Juárez. En la primaria quería ser Benito Juárez y en la secundaria también, güey. Ya no sabía el Y libro. luego se leyó el pinche libro de Benito Juárez y la Y dice, madre. no. Como que dijo, Vamos bien, "Viva México, vamos. cabrones", el niño que dijo. Ándale. Bueno. Vamos, pero aquí yo quiero entrar ya en una ruptura, así, una fractura grande, güey, una falla de San Andrés pedagógica. ¿Qué ocurre en la pandemia cuando todas esas prácticas acostumbradas a lo vivencial, Sí, al cara a estamos cara, a ahí. lo presencial, ¿sí? Yo me siento orgulloso de mi niño porque viene disfrazado de pastorcillo, ¿sí? Ahora en pandemia, ¿qué ocurrió con el de preescolar? Porque en mi experiencia personal, tuve algunos cursos con educadoras, con profesoras de preescolar, e insisto, con la inercia que uno tiene, ¿sabes qué? Abre un Earpod, abre un Padlet, abre, güey. O sea, el pinche huerco no sabe escribir, no sabe leer, ¿cómo le vas a hacer? Y las mamás no están Sí. familiarizadas con Entonces, eso. ¿cómo le hicieron ustedes, a pesar de que estás en un ámbito rural, ¿sí? ¿Cómo le hicieron y cómo vemos esa posibilidad de regresar, esa educación pospandémica? ¿Cómo vemos la educación preescolar de un chingado huerco que no conoce a su maestra en 2 años y que va a regresar a tercero? Y el pinche huerquillo ha estado libre 2 años con la mamá, tal Se vez la con el pega iPad, todo, tal vez ¿verdad? con... Sí. iPad no. Y lo vas, bueno, De moda eso, los iPads, sí, ¿eh? lo vas a sacar de su ambiente y lo vas a poner en una escuela, encerradito, en un aula de 6x6. Con otros niños que pues con no han unos conocido niños más que que por también... la pantalla. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo se ve la educación preescolar post-pandémica y cómo se vivió en la pandemia? No digo que ya se haya acabado la pandemia, definitivamente No, y la que no. pandemia llegó para quedarse. Sí, así es. Y los que tenemos que cambiar en cuanto a la interacción somos los humanos. Sí. Exactamente. Entonces, A ver, da la pauta nosotros, por ahí. por ejemplo, pandemia. Y luego deja tú, empieza pandemia y yo incapacitada. Pero bueno.
porque tuve un accidente, bueno, entonces empieza pandemia y entonces la jefa de sector me apoya, pues la verdad yo le agradezco bastante, nos apoyó, pero ya me dice que pues estamos a distancia, pues yo sí estoy incapacitada, pero pues puedo trabajar a distancia. ¿Qué hacían las maestras? Bueno, y la verdad es que no es porque sean mis maestras y están viendo este podcast. Siempre defendiendo a los Lo van a ver, lo van a ver. No, la un saludo a verdad es las que maestras. son a 109 preescolar. Marín, Higueras. No, Pesquería, Marín, Doctor González y Serrano. Eso. Higueras lo sacaste. No, Higueras no está bajo mi administración. Entonces, algo que a mí me llamó bastante la atención es que, y tampoco es porque yo sea de preescolar, pero las maestras de preescolar siempre somos unas maestras con disposición. Yo nunca les dije, de verdad, de mi supervisión no salió la instrucción de que tienes que ir a la escuela a dejarles un cuadernillo cada 15 días, al inicio. Porque no sabíamos cómo estaba todo esto de la pandemia, no sabíamos si los papás tenían acceso a internet, no sabíamos, o sea, nos agarró a todos por sorpresa. ¿Qué hicieron las maestras? Hago mis cuadernos de trabajo y te lo juro, Dani, que iban a la escuela cada 15 días, porque tengo alumnos de rancherías, tengo alumnos que tienen que trasladarse 15, 20 minutos para poder ir a la escuela caminando. ¿Las copias quién las sacaba? La maestra. Delicado. La maestra la sacaba. Y si no tenía... Ahí está una propuesta para... Y si no tenía toner en la escuela, yo la saco. Y no le decía a la mamá... Dinero, pues a eso me refiero, y güey. que en lo económico, las de preescolar... ¿Y quién tiene que saltar de con niños? eso? Perdón. ¿Quién tiene que saltar con esos gastos en la neta? maestra. ¿La maestra? No, en la neta, güey. La mamá. En la realidad es la mamá, pero... En la realidad, cuando la obligatoriedad es entonces nacional, la verdad es que... cuando es la SEP quien tiene que estar sacando ese pinche recurso. No, eso no va a suceder. Claro que no va a suceder. Estoy hablando en la utopía, Sí. en la utopía legal, güey, en donde pues, si yo te obligo a que vengas, pues mínimo yo tengo que hacerme cargo de eso. Entonces yo me sorprendí, te lo juro, y se los juro a los que nos están viendo, que yo decía, yo nunca te dije, no fue mi instrucción desde la supervisión, y las maestras iban cada 15 días a los planteles a entregar los cuadernillos a los niños, le explicaban y hasta por horarios de que separados, ¿verdad? Para evitar las aglomeraciones. Mamá, nos vemos en 15 días. Y ahí van los maestros otra vez. Deme el cuadernillo que le di y le entrego uno nuevo. Cuando todavía no sabíamos más o menos, que estábamos así como que familiarizándonos con esto. Ya después empezaron. Y un alcaldito se puso de pecho. No, la verdad es que los alcaldes también son muy... Esa es la ventaja de trabajar en... Pero no le sacó un bono ahí, o sea, aquí vengan y háganlo. No. Pero por ejemplo, los alcaldes, y no porque estemos en veda electoral, pero la verdad es que en las zonas rurales los alcaldes apoyan bastante, o sea, por ejemplo... Sí, los más alejados de la zona metropolitana tienden a ser más humanos, ¿no, güey? Aquí, entre todo el pedo... Pero pues, no, yo como maestra, yo voy a la oficina del alcalde... Y, por ejemplo, si yo voy aquí ahorita, por ejemplo, en Guadalupe, en los municipios grandes, yo nunca voy a encontrar al alcalde. Yo voy allá a mis pueblos. Y ahí están. Te los encuentras en la plaza, echando nieve, te los encuentras andando en bici. Así son. O sea, ¿por qué? No sé por qué. Llegas y le dices, ¿me pones una copiadora aquí para mis educadoras? Para que vengan y saquen las copias. Y si yo voy a presidencia lo van a hacer. Sí, y claro si las que maestras sí. van a presidencia, necesito sacar copias para mis alumnos, maestra, aquí está la copiadora. Así es. Así son. O sea, la verdad es que así son. ¿Y cómo los contagiamos a los de acá para que... Esa es la cosa, o sea, es que por ahí va el comentario. Sé que acá es utópico, o sea, pensar que la Secretaría de Educación, se pierde eso? La Secretaría de Educación, sí, pues es que yo hasta veo como una reverberancia, ¿no, güey? O sea, inicia con el golpe aquí, pum, y empieza a hacer sonar para allá. Pero luego, aquí se dejó de golpear y ahí viene el chingazo para acá de cómo debes de hacer las cosas. No puede ser que los de aquí se estén ocultando, se estén haciendo güeyes y digan, no, pues es que no hay, y ¿cómo si hay allá? Yo en todos mis municipios, les digo, yo no soy militante de ningún partido, pero la verdad es que en todos yo no he tenido problema alguno cuando yo me acerco con mi presidente municipal a pedirle apoyo para... Y el apoyo directo a los profesores de preescolar para que puedan atender todas esas rancherías. Y cosas tan simples como, necesito que me deshierva la escuela, allá van. Necesito, por ejemplo, copias. Aquí está la copiadora, maestra. O sea, aquí está para su uso, a su servicio. Entonces, yo no sé por qué en los municipios aquí de la zona metropolitana no sucede eso. Bien,
Ahora en la pandemia y sobre todo en la mediación tecnológica, ¿con ustedes quedó nula? O sea, ¿Quedó qué, definitiva perdón? nula. Ah, ok. Definitivamente ni se tocó la mediación tecnológica, porque estamos hablando No, sí se tocó, pero no se tocó. ¿Cuánto haces al municipio más cercano de aquí, de tu zona? ¿Cuánto? ¿30 minutos? Sí. Estamos a 30 minutos de la zona rural, o sea, eso para que tengamos una idea. ¿Estamos aquí en San Nicolás? Sí. No, bueno, de aquí a San Nicolás haría más. Yo te estoy hablando de mi domicilio, que es Guadalupe. Hago 30 minutos. De aquí yo creo haría unos 45 minutos. Okay. A mi escuela. 45 minutos Ok. en un área que si ella viviera A en la Sanico, escuela más cercana. si- A la si- primera. Si ella viviera en Sanico y le dieran área rural, no le iban a dar Marín, pues ella iba a agarrar para el otro lado, ¿no? Ciénega Para el Flores. norte, Ajá, Ciénega para Flores, este o algo, lado, que iba a exacto. quedar en 30 minutos, Sí. tal vez, Igual, o hasta bien. menos. ¿Sí? Entonces, del área metropolitana al área rural, estamos hablando de 30 minutos. Pero en cuestión de recursos, Hay mucha Sí. diferencia. en cuestión de recursos, Bastante. o sea, 30 minutos y allá los niños ya, olvídate del iPad, del celular. No, olvídate del iPad y las tablets, celular, y no te creas de que los iPhone de última generación no es solamente un teléfono inteligente. Y pudieron a avanzar en cuanto a la mediación tecnológica. ¿Sabes cómo le hicimos? A través de Facebook. Bien. Facebook fue lo que nos ayudó, porque las mamás con Facebook sí están familiarizadas. Y porque Y es WhatsApp. gratis en los planes. Exactamente, nada más que nada por eso, porque las redes sociales en los planes que pagas, ya sea renta mensual o vas al Oxxo y compras un paquete, ya va gratis. Entonces, las maestras es lo que me funciona, porque por ejemplo, tú sabes, la autoridad educativa sacó su plataforma, la de Mi Escuela Conmigo. Entraste. A mí no me funciona. Hubo detalles con eso. A mí no me sirve. Tus maestras entraron. Sí, pero a nosotros no nos sirve. ¿Por ¿Por qué? qué? Porque necesitas Pues no conexión tienen a los pinches internet. huercos, no tienen Es- acceso. sí. güey. Entonces la mamá tiene que pagar y no. No van a O pagar sea, para yo eso. te puedo. O Yo comen o pagan, ¿verdad? A ver. Exacto, ¿no? Y la verdad es que suena muy. Ay, no puede ser. Las mamás o comen o le pagan o pagan su plan de datos para que el niño Sí, suba sí, su. sí. Mira, pues sí, a 30 kilómetros del centro, donde está el gobernador, güey, a 30 kilómetros no puede dotar de tecnología, nomás brincándote para allá. O sea, está tan grande la diferencia que a 30 kilómetros Es un mundo de diferencia. la mediación tecnológica está en nula, güey. Entonces, por ejemplo, esta plataforma a nosotros no funcionó, no nos funcionó, pero preescolar es luchón y no me va a detener. Entonces yo con mi grupito de Facebook que hice de la escuela por cada grado o por mi grupito de WhatsApp que hice con mis mamás, ahí las maestras han hecho su lucha. Entonces, por ejemplo, en pesquería nos apoyó el alcalde, sin decir nombres, puso spots de internet. Aquí hay internet, aquí hay internet, aquí hay internet. Vengan a estos puntos para que ustedes se puedan Gratis, conectar vámonos. gratis y suban sus tareas. Eso hicieron. ¿Por qué aquí no puede ser así? Porque aquí en el área metropolitana no puede ser así. Oye, la ONU está proponiendo a Monterrey como una ciudad inteligente, cabrón. Por ejemplo, ya en mis municipios tenemos centros comunitarios, que es el área donde están las computadoras. El municipio dijo, vengan a los centros comunitarios, aquí les prestamos la computadora, suban sus tareas. ¿Por qué no pasa eso aquí en la área metropolitana? No entiendo. Si nos separan 20 minutos de diferencia. Sí, pinches 30 kilómetros que dijo. Yo me voy corriendo, güey, y llego. Entonces es bien diferente. Entonces en mis municipios en los que yo trabajo, los alcaldes están al pie del cañón y si la maestra va y pide, le van a apoyar. Pues hasta salió un llamado político aquí para los de Guadalupe. Sin veda Monterrey. electoral, porque yo no soy Juárez, militante de Sanico. ningún partido. Pero Sí, eso es lo que Escobedo, sucede. Entonces, las García. maestras que hicieron, empezaron volviendo a la pregunta que me hiciste, empezamos con los cuadernillos de trabajo. Ya vimos que esto va para largo, entonces empezamos, a ver, mamá, ¿qué se te acomoda a ti? Y te lo juro, que yo sé que los de primaria y secundaria no hacen. Las maestras de preescolar, ¿a qué hora del día usted se puede conectar, señora? Porque trabaja. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche me conecto. Y se conectan las maestras. Eso duele, a las 7 eso de la No, noche. eso sabes, Y ya hablando. se conectan a la- porque la señora a esa hora Directo a la puede llaga y a de- esa hora No, me güey. voy a conectar. Ya hablando en algo que tiene que ver con lo laboral, güey. Los cambios en cuanto a la gestión del salario tienen ahora que estar pensados en función
de una lógica distinta, güey, cuando tú te puedes conectar en horas de trabajo que no son las tuyas, ¿sí? Y se conectan. El homework no aplica a un horario de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me vas? Y esa confusión no hubo en los docentes, porque decían, no es mi horario. No, güey, deja Pero tú al mis gobierno, maestras, al que bueno, pague. yo te estoy al que diciendo, pague. al menos mis maestras. Ellas se están adaptando al contexto, güey. Sí, pero- y el gobierno tiene que saltar, cabrón. Pero- o sea, Pero de que hubo maestros que decían, no es mi horario y no voy a... pues Yo sí, no tengo, eso, yo no ¿y lo tengo. qué? Yo no tengo. Yo Sí. tengo Bueno, yo yo conozco en secundaria que hubo así. secundaria. Tú lo has dicho. Es que entendemos, güey, cuál es la diferencia. A lo que yo voy es que aquí el compromiso se puede visualizar. Si la maestra dice, ¿sabe qué? Yo me conecto con usted a las 7, no tengo Por ejemplo, problema. en el capítulo ¿Dónde- anterior dónde hablaste le del cae? apego. El apego se da más en preescolar, bien lo dijo el maestro Héctor. O sea, ese apego y esa conexión la tienen las maestras de preescolar con los niños. ¿Por qué? Porque estás más enfocada. Yo quiero que mi alumno aprenda. No, y el Yo niño- voy a hacer lo imposible porque Y el mi niño alumno creo que tiene más aprenda. apertura, es más libre el niño, es más inocente, se abre y dice lo que siente. Entonces- ya después, poco a poco se va cerrando el niño. Yo la verdad te soy sincera, hablando en mi zona, yo no me he enfrentado a que una maestra me diga no es mi horario. Y eso no merita un bono, güey. Claro que sí, güey. Estoy hablando de eso. Y te estoy hablando tan simple como cuando yo les digo, maestras, tuve una junta con la Secretaría de Educación a las 5 de la tarde, nos juntamos mañana porque es su horario. Ahorita, maestra, ahorita. Sí. A las 7 de la noche yo estoy conectada con mis directoras. Y no es horario. Digo, creo que ha sido injusto, la verdad. Fíjate, pudiéramos andar ahí de cotorreo a esa hora. Si lo quieres ver así. En lo económico, la verdad, no sé si ustedes Allá pueden esperar. merita un cambio, güey, Por- legislativo, güey, para poder... Secundaria sabemos que es lo mejor pagado. Sí, todo el mundo lo sabe. Y son los más... Y preescolar, que se avientan la mayor güey. friega, creo, porque no es fácil estar con niños, ¿verdad? No, porque en preescolar no solamente Bueno, lidias perdón, con... jardín de niños. En el ¿verdad? preescolar no solo es lidiar con el alumno, es Sí, con el sí. padre de familia también. O sea, te avientas los dos. No, pues el punto estuvo con madre. Ya vimos en la pandemia, tuvieron que saltar de sus propios recursos. Así güey. es. ¿Sí? Todas. Y en la post-pandemia, sí. cuando Y ya empezamos, por ejemplo, en la post-pandemia, venga, ya empezaron las maestras. Cuando salió esto de, cuando estaba Moctezuma que sacó las 9 intervenciones, que decía ahí de que si recesos a diferentes tiempos, que si escalonado, que si la temperatura. Mis maestras, ya tengo directoras que ya tienen su termómetro Todo el digital. kit. Sí. qué bueno que tiene el Ellas digital, no no se el rectal, esperaron. güey. Ellas no se ellas no se esperaron a que el gobierno me lo dé. No, Lo puedo ellas sacar. hablaron con las madres de familia. Ahí está el bono para termómetro digital. Ellas hablaron con sus madres de familia, oigan, si regresamos, porque les digo, al inicio no sabíamos, entonces necesitamos esto, hay dinero en la escuela por las últimas aportaciones que se hicieron, porque cabe mencionar que al menos en mi zona no pedimos aportaciones ahorita que estamos a distancia. Llegaron solas como Unas maestra, donación. es que fíjate, a esto voy, maestra, es que vi una oferta en Amazon de un termómetro digital. Amazon le factura, porque es lo único que yo me preocupo. Sí, date, habla con las mamás, te lo autorizan, cómpralo. Y yo ya tengo mis escuelas, al menos la mitad, ya tienen, o un poquito menos de la mitad, con su termómetro digital, y no estén esperando a que el gobierno les dé el termómetro digital. Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Esas somos las, Sí. esas somos las de Esas son las preescolar. de Sí. preescolar. No, y hay gente en primaria y en secundaria que también Que tiene esos también. perfiles, güey. Lamentablemente, Todo sabe de todo, pues, pero cuando ya sopesas, Entonces, no post se mide pandemia, igual, ¿verdad? tenemos las 9 intervenciones, ya estamos nosotras ideando, a ver cómo le vamos a hacer, porque mis jardines de niños están... tienen que levantar. 30. Háblame del ambiente niños. híbrido, señorita. No, la verdad es que yo supervisora. el formato híbrido es más trabajo para el docente. Que la maestra de preescolar le va a sacar al kit, pero es más trabajo para el docente. Entonces, los vas Pero a meter en a mi todos en tus zona, escuelas. No, pero el ambiente híbrido es unos acá y otros en Así presencial, es, ¿no? entonces vengan todos a la Pues escuela. mis madres de familia todas ya están puestas. Si allá en mi zona les decimos regresamos el lunes, todas lo van a mandar. No, Sí, pero ¿qué va a ocurrir en el aula? entonces ahí está. O sea, entonces, por ejemplo, ahí es lo que les digo. Allá yo no tengo problemas de que las mamás, no, es que la pandemia, es que yo no estoy vacunada. No, todos los van a mandar, yo estoy Sí, segura. y el meme de ya me cambié mi cubrebocas Pero con mira, Pepito. entonces ahí voy como siempre lo hemos dicho, la educación empieza desde casa. Entonces, ahorita,
en este momento, que no hemos regresado a las escuelas, es tarea del padre de familia empezar a decir, y mis maestros lo hacen, pero pues los papás lo tienen que reforzar, el lavarte las manos constantemente, el usar gel, el mantener una cierta distancia, el usar cubrebocas. Pero ¿qué pasa? Ay, vamos a juntarnos a casa de tu tía. No usan cubrebocas, porque es la familia. Entonces yo ahorita, yo les digo ahí, se lo he comentado a mis amigas, maestras, directoras, ahorita es el momento en el que el padre de familia tiene que enseñar al hijo a usar el cubrebocas, independientemente si es tu primo, si es tu abuelo o con quien sea. Y no lo hacen, y yo lo he vivido. Por ejemplo, yo he ido a restaurantes y me tocó un restaurante que fuimos a comer un amigo y yo, el niño corriendo por todo el restaurante sin cubrebocas, y los papás bien a gusto echándose su corte de carne. Ahí es el padre de familia. Dile que si anda en un lugar público tiene que usar el cubrebocas, y no lo hacen. Y luego, por ejemplo, ando manejando pues por la ciudad, diferentes puntos, y en los parques los ves llenos de niños y ninguno trae cubrebocas. Los parques de que hay columpios, y ninguno trae. Lo que pasó ahorita con la política que se bueno, pero ¿qué va a pasar, Dani? Pero ¿qué va a pasar, Dani? Cuando regresen a la escuela y si un niño se enferma, es que fue la escuela. Ay, no. Entonces yo al menos a mi círculo de amistades yo les digo, desde ahorita enseñar al niño que independientemente que esté con personas conocidas, tíos, pero si no vive con ellos, tiene que hacer uso del cubrebocas, y no lo hacen. Eso sería mi primer petición a los padres de familia. Bien, pero eso en cuanto a una... Por lo que dijiste del meme. En cuanto a una acción que tiene que ver con salud, pero en cuanto a una acción que tiene que ver con didáctica o con pedagogía, ¿cuál sería el cambio más fuerte, más trascendental cuando los niños de 3 a 6 años regresan a preescolar, didácticamente? Dirías más como que en el aprendizaje, ¿no? Así es. De entrada todos van a tener un rezago, hasta el más sobresaliente. ¿Por qué? Porque lo que platicábamos ahorita, necesitas de la socialización con otros, con tus pares, para poder adquirir al máximo logro de aprendizajes. Entonces, tú puedes decir, es que mi hijo a lo mejor si estuviera en la escuela ya hubiera logrado. Pues sí, pero no está. Entonces, ¿qué pasa? Hay un retroceso. Eso es ley, eso va a pasar. Hasta el alumno más estrella que tú tengas, sí, que tú sabes de que empezó contigo en primero y ahorita va para tercero, va a haber un retroceso. Y entonces eso es algo que las maestras y las mamás tenemos que entender. Bueno, no soy mamá, pero las mamás tienen que entender. Algún día. Entonces, ¿pero qué pasa? Entonces las maestras tenemos que entender que aunque sea mi alumno estrella, porque esa fue otra instrucción que al menos en mi zona sí se hizo, las que estaban en segundo pasaron a tercero con los mismos alumnos para no perder como que el hilo. Entonces ellas mismas se han referido, es que este alumno que yo conocí al inicio, nada que ver, pero es que eso es normal. ¿Por qué? Porque no estamos en el ambiente en lo que hablamos, de proveerle al alumno de experiencias. La madre de familia no le va a proveer las experiencias que tú como maestro se las vas a proveer. Y más que ellos están trabajando. No lo va a enfrentar a los problemas que tú como maestro vas a enfrentar. Entonces, ¿qué sucede? Porque la mamá pues no es maestra. Y tú le puedes dar tips y le puedes decir, y yo te juro que, por ejemplo, una de mis tareas es revisar planes de trabajo. Y las maestras son muy enfáticas en no le haga la tarea al niño, deje que él lo haga como él pueda. Y porque son muy yo quiero saber cómo es el desempeño de mi alumno, poco o mucho. Entonces, hasta el alumno más sobresaliente va a tener un retroceso. Eso es algo que no vamos a enfrentar cuando regresamos al aula. Se engañan a veces las mamás queriendo que sus hijos saquen el 10. Y lo que pasa es que las mamás nunca van a aceptar que a lo mejor sus hijos tienen alguna situación en la cuestión del aprendizaje, y tú les vas a decir y no lo van a aceptar. Y eso es algo otra cosa que adolecemos las educadoras de preescolar. No somos maestras en educación especial, no somos psicólogas, no desconocemos. Entonces, ¿qué es lo más fácil? ¿Tiene problemas? De educación especial. A ver, espérate. O sea, evalúalo bien. ¿De verdad tú consideras que necesita un maestro de apoyo? O conforme, porque por ejemplo, no sé, me pasa... No, pásame los instrumentos. Me pasa con alumnos de primero. Casi todos los niños de primero problemas de lenguaje. Espérame. No saben ni hablar, exactamente. A ver, espérame, está en ese proceso cognitivo, neurológicamente está en eso apenas. No va a hablar, o sea, está en eso.
para que tú vengas y me lo pongas 4 años. que tiene un problema de rezago en lenguaje, no, y vas para atrás, o sea, no es así. Entonces las maestras como que somos muy dadas al de apoyo, y no es así. No, pues entonces cámbialas, güey, por puras de apoyo, chingue su madre. No, y otra cosa que pensamos mucho es que las maestras de apoyo van a venir a auxiliarme con el No, a resolver el pedo. No, la maestra de apoyo va a venir a decirte a ti ¿Qué vas a hacer? qué vas a hacer con él, no lo va a hacer por ti. Y esa es otra cosa que las maestras de preescolar tenemos un poquito como que la información un poco... Sí, volvemos al inicio de que nada más se quieren deslindar de la situación de las acciones que tienen como responsabilidad para sus hijos y dejan todo en la guardería. Pero post pandemia eso es lo que yo puedo ver. Primero es que la madre de familia desde ahorita le está enseñando al alumno esas reglas de mantén tu distancia, usa el cubrebocas, salud. Usa el gel, y luego ya después viene de entrada, ¿no? Y ya después viene la cuestión de lo pedagógico. A mí me tocó con amistades de ver que yo ya no aguanto esta pandemia porque mis hijos no se pueden estar sentados en una computadora. Mis hijos no pueden estar concentrados aquí en la casa haciendo así. Oye, y me ha pasado de preescolares, por amistades, oye, los niños de 3 años conectados desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. O sea, eso no... Ni yo puedo. Va en contra, o sea, del desarrollo del alumno, pero ¿qué pasa? Pero eso sucede con las escuelas privadas. Quieren como que desquitar lo que está pagando el padre de familia, exactamente. Pero eso va en contra de cualquier pedagogía, por cualquier rama que le quieras ver. Ahora, con pandemia, sin pandemia y solo con preescolar. Y para cerrar, échate una vuelta por los campos formativos, ¿sí? Para que si no nos están viendo solo padres de familia, si nos ven madres de familia, maestras también, ¿por qué no? Entiendan, sí digo, o sea, si no nos ven solo maestras, perdón, y nos ven madres de familia, entiendan cuáles son los 5 puntos centrales. Rollo. Sí, los 5 puntos de otro rollo. Sí, yo si quieren le hago así. De los niños en preescolar. Bueno, en preescolar no se enseña a leer ni escribir. Muy bien, uno. Ahí la llaga, pues esa fue la llaga. Aunque les duela, y aunque te raspe, ¿verdad? No se enseña a leer, escribir. Y aunque pagues un billete ya. No se enseña, no es responsabilidad del preescolar que el alumno salga leyendo y escribiendo. Lo repito nuevamente, si el alumno en su cognición lo demanda, si no sabe hablar, su desarrollo le da, adelante. Pero no es responsabilidad de preescolar que el alumno salga leyendo y escribiendo. Nuestro programa de estudios lo marca que hasta segundo de primaria se consolida eso. Entonces, bueno, ahí lo dejo a tarea de los papás y de los maestros, ¿no? Porque en preescolar no. Otra cosa, en preescolar no somos bolitas y palitos y planas. Ni tijeritas. Ni tijeritas. Entonces, en preescolar va más allá. En preescolar somos vivencial el aprendizaje. En preescolar, y ese va el punto 3, yo, maestra, le tengo que provocar al alumno un problema para que el alumno en su hámster le gire, como decimos. ¿Qué voy a hacer aquí? Le tengo yo que a él proveer un problema, una situación de un problema para que él pueda solucionar el problema y vivenciar, y llámese en lo que tú quieras. En lenguaje, por ejemplo, las maestras somos muy dadas a que escriba su nombre y que lo copie. No, en preescolar el lenguaje no es que escriba su nombre, es que sea capaz de comunicarse, porque ustedes saben, maestros, si yo tengo el lenguaje, todos los demás aprendizajes se me van a dar por añadidura. Y no, son muy dadas a que el nombre, no, maestra, o sea, deja que el alumno, diferentes formas se exprese. No, son muy del nombre. Y por último, ¿cuántos van? ¿Ya 3, 4? Van tres, ¿no? Entonces, por ejemplo, a eso voy, de que propiciarles experiencias para que el alumno vivencie. Porque es la única manera que el alumno de preescolar va a adquirir los aprendizajes. No, nada más que el alumno de preescolar, el cabrón que vive toda la vida. No, y por ejemplo, tiene que vivenciar las cosas. En experimentación. Vamos a hacer un experimento, porque eso hacemos mucho en preescolar. Ustedes son de ciencias, ¿no? Entonces, yo soy mucho de, si estamos en la cuestión de la experimentación, el método científico. ¿De qué sirve que un alumno haga un experimento si no compara sus hipótesis con lo real? Entonces yo les digo, a ver, no, dile al alumno que te diga, a ver, ¿qué va a suceder? Hace el experimento y que compare.
Eso es algo que no hacemos. Señorita supervisora, me pongo a sus órdenes en su zona para ir a... Bueno, ese es el punto. Conciencia nomás. Entonces yo soy mucho de eso, de que no, que el alumno compare. Yo, ay maestra, porque es tan gratificante cuando un alumno de preescolar te dice, es que yo pensé que iba a pasar esto. Ah, ya te diste cuenta que no. Entonces ahí entra la maestra, la facilitadora del conocimiento, no la proveedora. Nunca. Porque en preescolar yo estoy para ponerte las situaciones y tú solito vas a ir a descubrir y vas a primaria, en construir el secundaria es lo conocimiento. mismo. Entonces, Y lo ahí- hemos dicho aquí, pues no somos una pinche antena para estar transfiriendo y transmitiendo conocimiento. Entonces, punto 4. Las maestras somos más allá de que el alumno cuente del 1 al 10 o del 1 al 100, ¿verdad? Yo te lo puedo contar cantadito, corridito. Lo que yo quiero como educadora es que tú seas capaz de que si yo te digo, ¿qué número es este? Ah, es el 5. Ah, muy bien. Y si tienes 5 y le quitas 3, ah, entonces tengo 2. Eso es lo que yo quiero lograr. Porque las mamás te piden, La no. cancioncita. Ajá. Sí, no, es que es pensamiento lógico, matemático. Cantando. No, y es Sí, sabe que mi hijo sepa, ¿y de qué me sirve que te sepa cantadito la serie numérica si no es capaz de la comparar. cardinalidad, y ni de comparar, ni de agregar, ni de quitar? ¿De qué me sirve? Directo a la herida. Ah, pues está con madre, ¿no? Sí, sí. O sea, eso sería otra cosa. Las maestras de preescolar no estamos para enseñar de cantadito la serie numérica. Estamos para la resolución de problemas. Y después de la catarsis. Yo ahorita me voy a agüitar y me voy a encerrar ahí en mi casa. ¿Qué? No, pues, güey, sí hacía falta un cotorreo Sí, es correcto. en otros niveles, porque cuando hablamos desde la secundaria o desde la educación superior, cuando llegas a los más pequeños, güey, es cuando te surge más el pensamiento pedagógico, para güey. todo lo demás. Sin duda, siembra una semilla y descuídala los primeros meses. A ver cómo te queda el árbol, pues no vas a tener árbol, güey. Sí. Todo chueco. Y a eso va, y a eso voy con mi El punto quinto número punto de rollo. Nosotros en preescolar, lo socioemocional es nuestro pan de todos los días. Por ejemplo, yo sé que en primaria y en secundaria tienen una materia, o sea, en el periodo lectivo hay que dedicarle ciertas horas, ¿no? Al periodo lectivo. Nosotros en preescolar lo socioemocional se trabaja todos los días, día con día. Y debe trabajarse entre nosotros también. Yo no, pero bueno, de manera, de una hora, manera paralela. una hora No por. No es de que No, una no hora por de periodo los... lectivo, Así como lo es. dijo, No. sino. De todos Sí, los o sea, días. de todos los días, de cotidianidad, como un plan paralelo al currículum. Exacto, un plan Definitivamente. paralelo. Entonces no tiene por qué ser una materia aparte. Es correcto. No tiene por qué ser una de este medallón que ahora cuando hicieron la reforma esta. La del 11, Exacto. Entonces no, o sea, nosotros en preescolar, no sé, desconozco primaria, secundaria, nunca he trabajado en esos niveles, pero nosotros trabajamos lo socioemocional día con día. Tan simple como un lunes en la mañana. La maestra le pregunta, oye, Dani, ¿qué hiciste el fin de semana? Ah, maestra, fíjate que fui a comer al Carl's Jr. y wow, y entonces practica el otro, desde ahí ya está favoreciendo la Acabas y de no decir, hay una materia para acabas eso, de no hay decir un algo tiempo para que eso. en una investigación así cortita que armamos para un congreso, el primer punto que señalan los profesores para atender lo socioemocional es preguntarles cómo te sientes, Sí. cómo te fue, cómo estuviste este fin de semana, ¿sí? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? Y creo que ese reconocimiento de la labor docente a sí mismo es algo muy importante en el plano emocional, porque el profesor sabe que tiene que preguntar sobre los sentimientos. Claro. ¿Qué pasa a veces? Llega el maestro, a ver, acomódense. No, bueno, Fíjate, pues, cállate. No, y la verdad es güey. que desde, O sea, desde mi función como supervisora, yo te pudiera decir, aquí venimos a jalar. Yo no tengo que ser amiga tuya ni tuya, pero sabemos que así que en la práctica no es así. Yo necesito saber, oye, ¿qué te pasa, Es maestra? correcto. O sea, y me pasó. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Me pasó con directoras porque si algo yo tengo, es que yo intento ser muy humana. Digo, yo no lidio con un marido, yo no lidio con hijos, yo vivo sola en mi casa, entonces yo trato de ser empática con mi gente. Entonces,
maestra, es que no me pude conectar porque el niño, no pasa. Entonces vemos la manera, por ejemplo, ahorita con la pandemia, vemos la manera de poder yo cumplir con mi trabajo y que tú cumplas con el tuyo. Pero yo no sé, por ejemplo, si en primaria y secundaria se dé eso. Por ejemplo, y eso se da desde las maestras, o sea, te digo, yo con mis directoras y mis unitarias, porque tengo muchas unitarias, y lo mismo pasa con mis alumnos, o sea, las maestras con mis alumnos, somos mucho de lo socioemocional. O sea, por ejemplo, es que ese Dani, es el punto bueno de preescolar. Hemos hablado, pero ¿en qué momento se pierde? Lo hemos hablado en secundaria. Con nosotros en el tiempo. ¿En qué momento se pierde? Si es algo que debe estar está en el programa de estudios mío y en el de primaria. En docente secundaria es más frío. Malamente. Sí, o sea, por eso pregunta, ¿en qué momento se pierde? Se va perdiendo me voy a atrever a decir algo. Se va perdiendo en el momento en que también se va perdiendo la novedad de estar escolarizado un alumno en la familia. Porque la mamá, cuando manda al niño preescolar, ahí está la novedad, lo dijimos, viene el día de la alimentación, es la primera baño por él, es el primer acercamiento a la escuela, de la mamá, no del niño, de la mamá. Están esperando el festival de la mamá. Sí, y hoy con las redes, ahí está el Facebook, ahí está la Insta Story, y la madre. Sí, güey, pero mantén esa atención, manténla. No, que quieras les hables. Pero 15 años, manténla 15 años. Manténla 15 años. Porque se pierde siempre escolar, las mamás están muy atentas. No, sí algunas, no todas. Pero pues ojalá que este episodio lo vea gente que no son profesores, güey, para que entiendan la dimensión de importancia que tiene el actuar desde la Mira, te voy a decir una cosa social. Yo tengo algo que me pasó como supervisora y lo quiero compartir en uno de mis jardines, y yo creo que a ustedes en secundaria no les ha pasado, ni en primaria, lo aseguro. Estaba yo en una ceremonia de inicio de cursos, o no me acuerdo qué era, y estábamos haciendo los honores y un niño lloraba con un sentimiento, así que, y lloraba, y yo me acerqué, porque eso no hacen los maestros. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes? O sea, preguntarle las emociones que están surgiendo desde su interior. Por eso yo siempre digo que preescolar es lo socioemocional, todo. Entonces me dice, es que mi mamá, fíjate, y en preescolar las mamás dejan al niño y ahí se quedan en la puerta, ¿no? Entonces dice, es que mi mamá no me dijo, no me dio mi beso de que te vaya muy bien. Siempre me lo da, hoy no me lo dio. Y el niño estaba ahí con un llanto, pero con un sentimiento. Le dije, ¿quién es tu mamá? La que está ahí. Ahorita me la chingo. Ahorita me la pues, chingo. Pues que por eso. Que voy. Y le digo, la mamá de no sé si uno qué. de secundaria me dice eso, le digo, cállese el hocico, pinche huerco maricón. ¿Ves? Entonces voy allá a la puerta. Usted la mamá, venga para acá. Y que le entro. El niño está llorando porque usted siempre le da un beso de que le vaya bien en la escuela y hoy no se lo dio. Se me va y le da un beso y le dice que le vaya bien el día de hoy. La señora va, se lo da, el niño se calmó porque era lo único que quería. Entonces ya yo acompañé a la señora a la puerta y le dije, y esta es la última vez que usted le hace eso al niño. Ahorita que preguntas, la última. Eso no pasa en primaria. ¿Por qué pasa eso en secundaria? Siento que eso me pasó en la facultad. Bueno, pero eso de mamá. Entonces voy a eso. ¿Cómo los socioemocionales, los preescolares? Fíjate lo que les afecta. Ese niño llegó llorando, eran los honores, era turno vespertino. Estaba llorando. Él ya no le iba a importar lo que la maestra le explicara, lo que le enseñara. Él en su mente y en su corazón estaba, mi mamá no me dio mi beso de que me vaya bien hoy en la escuela. En secundaria creo que hay se separan tanto el hijo como la mamá. Ya el hijo busca a sus amigos, ya no busca a la mamá. Y la mamá ya tiene otros factores de o el esposo, o ya siente que dejó al hijo ya preparado para ese camino, ya lo siente adulto. ¿Y tú crees que eso sea verdad? No siento que sea verdad, ni lo correcto. Y todavía lloras, pero así. Pues no te dieron el pinche beso hoy, güey. Entonces a eso voy, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? En secundaria, ¿qué pasa? El alumno que se acerca con su mamá, el alumno que todavía va y lo deja a la escuela, su mamá, ¿qué le hacen? Le tiran carro, le da vergüenza al niño. ¿Y por qué te va a dar vergüenza que mi mamá me cuide y me protege? ¿Por qué es motivo de no, sí, claro, o sea, ahí tiene uno que educar al huerco y decirle, bueno, güey, que tu mamá no te pele, no es mi pedo. Exacto, a eso voy. O sea, te debe de valer madre. Los amigos se enfocan más el alumno se enfoca más a los amigos. ¿A qué van a decir? Malamente, porque no fue una cuestión desde casa, desde pequeño, que le estuviera enseñando la madre de familia.
Pero claro, el alumno que no tiene ese apego con la mamá, pues Es que la búsqueda de identidad es natural. Así es. Sí, pero él ya debe traer una identidad que es familiar. Exacto, entonces si a mí me echan carro de que mi mamá me vino a dejar, ¿y qué tiene? ¿Cuál es el problema que mi mamá me vino a dejar? ¿Cuál es el problema? ¿Tú me vas a dar el beso, güey? Sí, bueno. Acomódatelo O acá. sea, a lo que voy es de que no afecta en cómo Sí. soy yo, en mi personalidad, que mi mamá venga y me deje en la puerta y me dé un beso. Ese es el problema ahorita con las generaciones, que le llaman que generaciones de cristal, y que sí son de cristal. Que se sienten maduros ellos ya, que No, pueden Son los resolver por la centennials, vida. son los centennials. Entonces a eso voy. O sea, ¿en qué momento se pierde el que la mamá, Dani, que te da la bendición y le da Bueno, la la dio. bendición? ¿En qué momento se pierde eso? Ya ciérrale, mi chavo, ya. Son 60 Pero bueno, minutos, oye, güey. es que Itzel trae para echar Trae a todo el todos, flow, güey. secundaria, Pues, primaria, te digo, güey. que Es son un video jardín para la de SEP. niños, ¿verdad? No, pero confirmo, o sea, ni le estoy tirando a las autoridades educativas, ni estoy tampoco con partidos políticos, es lo que yo veo desde mi No, y- supervisión y en mi mija, experiencia, en mis aquí- 10 años de servicio que cumplo. Eso, felicidades por sus 10 años. Gracias. No, pues vamos cerrando esto. Sí, si hay necesidad de hacer otro, pues Sí, Con gusto. con el tiempo lo armamos, ¿sí? Damos por terminado y nos estamos viendo, ya saben por dónde, por Spotify, por YouTube y por... Una última ¿qué cosa más? que quiero decir es a las por mamás, favor, a las por mamás, favor. por favor, acérquense a la escuela es abierta, en todos los niveles. Acércate a la maestra de tu hijo y indaga qué es lo que en su nivel corresponde, ¿no? Y la otra es, esta cuestión de comunicación entre niveles tiene que estar siempre. O sea, por ejemplo, es muy bien sabido que un preescolar siempre está pegado a una primaria, siempre. Sí. Entonces, ¿por qué no se comunican los directores de la primaria? Creo que ni entre niveles se comunican, ¿no? O sea, eso que hay poca comunicación. Pero Entonces, ese es ese es tema mi- bien de y creo podcast. que esa sinergia que debe haber Deberíamos entre de niveles, juntarnos aquí a un supervisor de preescolar. un director ¿no? por ahí que esté de primaria. Y hasta que llegue a By the educación way. superior, a ver. Entonces, pasa, ¿por no? qué? O sea, ¿por qué están peleados? No, o sea, aquí es una... Y es lo que yo siento que, hablando de la entrevista, eso es lo que me preguntaron. ¿Qué recomendación tú le das a las nuevas generaciones? Y es que perdemos el enfoque. Aquí yo estoy para el alumno. Entonces creo que eso lo perdemos todos. Y los niveles... Empezamos a ver nuestros intereses, yo maestra, Correcto. y no, o sea, es el alumno. Entonces vamos a hablarnos todos, primaria, Sí. secundaria, preescolar, inicial. Y le hemos hablado del trabajo colaborativo y las sinergias que se deben de hacer Claro, güey, claro. entre los Y niveles no se y hacen. padre familia. Y no se Hay hace. que hacerlo. Hay que hacerlo. Eso es algo que yo definitivamente. también sería, pero eso no lo va a hacer el gobierno, eso depende Pero de aquí cada vamos a uno de hacer los reaprender, aquí docentes. lo vamos a hacer. Eso depende de cada uno de los docentes. No, y vamos a estar aquí hablando y de nuevo esperemos aquí tenerte ya con alguien de primaria para poder dar esa vinculación entre preescolar, primaria y secundaria y se puede a nivel superior, que aquí Y tenemos a desde- y uno. desde Sí, inicial. Aunque sea aquí. Así es. Nada más recuerden que bajen la LRG, suban la Spotify en Reaprender y por aquí andamos. Nos estamos viendo, un saludo Muchas a todos. gracias, gracias. A la invitada que esperemos nos siga acompañando. Ya le va. Gusto.